Dicen que hay momentos en la vida que parecen pequeños, pero en realidad son los que cambian todo para siempre. Aquella noche, el silencio de la enorme mansión de Ricardo Álvarez era diferente. No era el silencio elegante a que estaba acostumbrado. Era un silencio pesado, frío, casi triste. Ricardo llegó tarde, como siempre. Su rostro mostraba el cansancio de un hombre que había ganado mucho, pero que había perdido cosas que ni siquiera podía nombrar. Abrió la puerta lentamente, esperando lo de siempre. Oscuridad, tranquilidad, soledad. Pero algo rompió ese patrón. Una risa pura, infantil, una risa que no encajaba en ese lugar lleno de reglas y perfección. Ricardo frunció el ceño. Esa risa no era común en su casa. Siguió el sonido, paso a paso, sintiendo una extraña inquietud en el pecho. Y entonces lo vio. En el jardín, bajo la tenue luz de las lámparas, su hija Sofía estaba sentada en el suelo. Su vestido caro estaba manchado de tierra. Su cabello, normalmente perfecto, estaba despeinado. Pero su rostro brillaba de felicidad. Frente a ella, un niño de ropa sencilla, con manos pequeñas llenas de polvo, pero con una sonrisa sincera. Era Daniel, el hijo de la empleada. Ricardo se quedó inmóvil. El tiempo pareció detenerse. Sofía reía sin preocupaciones, como nunca lo hacía frente a él, y Daniel la miraba como si ella fuera lo más importante del mundo. En ese instante, Ricardo sintió algo que no esperaba. No fue enojo, no fue desprecio, fue una punzada en el corazón, porque por primera vez se dio cuenta de algo doloroso. Su hija no era feliz en su mundo, pero sí lo era en uno donde él no tenía control. Y sin saberlo, ese momento iba a abrir una verdad que había estado enterrada durante años. Una verdad que destruiría su idea de familia, y lo obligaría a enfrentar el pasado que tanto había evitado. Ricardo Álvarez siempre había creído que el éxito se medía en números. Más dinero, más propiedades, más poder. Desde joven, trabajó sin descanso para construir un imperio, y lo logró, pero en el camino dejó cosas atrás. Su esposa, Elena, solía decirle algo que él nunca entendió del todo. El dinero puede llenar una casa, pero no un corazón. Después de su muerte, esas palabras se quedaron flotando, pero Ricardo decidió ignorarlas. Se enfocó aún más en el trabajo, porque trabajar era más fácil que sentir. Sofía tenía apenas 5 años cuando perdió a su madre, y desde entonces, su mundo cambió. Ricardo trató de compensar su ausencia con regalos. Muñecas caras, ropa elegante, clases privadas, pero nunca le dio lo que ella realmente necesitaba. Tiempo, atención, amor. La niña creció en una casa enorme, pero vacía. Las cenas eran silenciosas, las conversaciones, cortas, los abrazos, inexistentes. Para mantener todo en orden, Ricardo contrató a Marta, una mujer humilde, responsable, que aceptó el trabajo sin hacer preguntas. Ella no solo limpiaba la casa, también intentaba llenar el vacío que Sofía sentía. Le hablaba con dulzura, le servía la comida con cariño, le daba pequeñas sonrisas que la niña necesitaba desesperadamente. Pero Marta no estaba sola. Tenía un hijo, Daniel, un niño tranquilo, educado, que siempre se mantenía al margen. Desde el primer día, Ricardo dejó las cosas claras. Tu hijo no debe mezclarse con mi hija. Marta bajó la mirada. Sí, señor. Y así fue durante mucho tiempo. Daniel jugaba solo en un rincón. Sofía miraba desde lejos. 2 niños, separados por una regla que no entendían. Pero la soledad tiene una forma curiosa de romper barreras. Un día, sin que nadie lo notara, Sofía se acercó. ¿Quieres jugar? Daniel dudó, pero asintió. Ese pequeño momento cambió todo. Comenzaron a jugar en secreto, a compartir risas, a crear un mundo donde no importaban las diferencias, donde no existían las reglas de los adultos. Y por primera vez, Sofía se sintió acompañada, feliz. Mientras tanto, Ricardo seguía con su vida, sin notar lo que ocurría bajo su propio techo, sin darse cuenta de que su hija estaba encontrando en otro niño lo que él nunca le dio, hasta aquella noche, la noche en que todo empezó a salir a la luz. Desde aquella noche en el jardín,
Algo había cambiado en la mansión de los Álvarez. Ricardo no lo admitía en voz alta, pero no podía sacar de su mente aquella imagen. Su hija Sofía riendo, tierra en su vestido caro, y aquel niño, Daniel, el hijo de la empleada, sonriendo como si no existiera el mundo exterior. A la mañana siguiente, Ricardo intentó volver a su rutina. Desayuno rápido, llamadas de negocios, reuniones interminables, pero por primera vez en mucho tiempo, su mente no estaba en los negocios. Estaba en su casa, en su hija, en esa risa que no había escuchado en años. Mientras tanto, en el otro lado de la mansión, Sofía despertó con una sonrisa. Era diferente, más ligera, más viva, porque en su mundo secreto había alguien que la hacía sentir vista. Daniel. Los dos niños se encontraban siempre en los momentos en que los adultos no miraban, detrás del jardín, cerca de los árboles, o en el viejo cobertizo donde nadie entraba. Allí, el dinero no existía. Las reglas desaparecían. Solo eran dos niños compartiendo lo único que realmente tenían en común: la soledad. Daniel no tenía juguetes caros, pero inventaba juegos con piedras, hojas y cajas viejas. Sofía reía más en esos momentos que en toda su vida en la mesa de comedor. Una tarde, mientras jugaban, Sofía le dijo en voz baja: «Contigo no tengo miedo de equivocarme». Daniel la miró sorprendido. «¿Por qué tendrías miedo?». Sofía bajó la mirada. «Con mi papá. Siempre tengo miedo de hacer algo mal». Daniel no respondió, pero en su silencio había comprensión, porque él también conocía ese sentimiento. Marta, desde lejos, los observaba a veces. Su corazón se llenaba de ternura, pero también de miedo. Sabía que esa amistad podía traer problemas, y no se equivocaba, porque en otra parte de la casa, Ricardo comenzaba a notar pequeñas cosas. Risas en momentos en que no había nadie permitido para reír. Tierra en los zapatos de Sofía. Miradas rápidas entre los dos niños cuando pasaba por el pasillo. Algo estaba ocurriendo. Algo que él no había autorizado. Una noche, durante la cena, Sofía habló de repente. «Papá, hoy Daniel me enseñó a hacer una corona con flores». El tenedor de Ricardo se detuvo en el aire. Silencio. La servidumbre bajó la mirada. Marta se tensó. Ricardo miró a su hija lentamente. «¿Daniel?». Sofía sintió, sin miedo. «Sí, es mi amigo». La palabra amigo cayó en la mesa como un golpe. Ricardo dejó el tenedor. Su voz fue fría. «Te he dicho que no debes mezclarte con la servidumbre». Sofía lo miró confundida. «Pero papá, él solo quiere jugar». Ricardo apretó la mandíbula. «Las reglas son claras». Sofía no respondió, pero sus ojos se llenaron de tristeza. Esa noche, la casa volvió a quedar en silencio. Pero era un silencio distinto. No era paz, era distancia. Y en ese silencio, la amistad entre los niños no terminó. Solo se hizo más secreta, más profunda, más peligrosa para el mundo de los adultos. Porque sin saberlo, Sofía y Daniel no solo estaban rompiendo una regla, estaban acercándose a una verdad que pronto cambiaría todo en la vida de Ricardo Álvarez. Los días después de la cena fueron extraños en la mansión Álvarez. Ricardo ya no veía la casa como antes. Ahora observaba más, escuchaba más y sospechaba más. Pequeños detalles comenzaron a inquietarlo. Sofía ya no corría a saludarlo como antes. Cuando él llegaba, ella dudaba, como si estuviera decidiendo entre acercarse o esconderse. Y casi siempre elegía esconderse. Eso le dolía más de lo que quería admitir. Pero lo que más le preocupaba era Daniel. Ese niño silencioso que antes pasaba desapercibido, ahora parecía estar en todas partes donde estaba su hija. Ricardo empezó a preguntar discretamente a la servidumbre: «¿Qué hacen los niños todo el día?». Nadie respondía con claridad. Solo miradas nerviosas. Solo silencio. Hasta que un día, una empleada mencionó algo sin querer. «Señor, ellos pasan mucho tiempo en el jardín viejo. Parece que se cuidan mucho entre ellos». Ricardo frunció el ceño. «¿Se cuidan?». Esa palabra le molestó sin razón. Esa misma tarde decidió comprobarlo. Salió sin ser visto. Caminó por el pasillo trasero y se detuvo antes de llegar al jardín. Escuchó risas, pero esta vez no entró de inmediato. Se quedó detrás de la pared, observando.
y lo que vio lo dejó en silencio. Sofía estaba sentada en el suelo, enseñándole a Daniel a leer con un libro viejo. Daniel la miraba con atención, como si cada palabra fuera importante. A-M-I-G-O. Leía Sofía despacio. Daniel sonrió. Significa tú. Sofía rió. No, significa nosotros. Ricardo sintió algo extraño en el pecho, pero no era solo emoción. Era incomodidad, porque en ese momento entendió algo que no quería aceptar. Su hija estaba construyendo un mundo sin él. Un mundo donde él no era necesario. Esa noche, Ricardo no durmió. Revisó documentos antiguos, papeles de la empresa, archivos personales. Buscaba algo. Ni siquiera sabía qué, pero sentía una inquietud que no podía explicar. Y entonces encontró un nombre. Marta, la empleada. Revisó su expediente otra vez y vio algo que nunca había leído con atención. Ingreso a la mansión hace más de 6 años. La misma época en la que Elena, su esposa, había muerto. Ricardo se detuvo. Su respiración se volvió más lenta. Había algo que no encajaba. Al día siguiente, ordenó discretamente un análisis médico antiguo de Sofía, solo por precaución, solo para calmar su mente. Pero lo que recibió no lo calmó, lo destruyó. El informe no era reciente. Era un registro antiguo, olvidado entre papeles médicos. Y en una línea pequeña, casi invisible, había una nota del laboratorio. Compatibilidad genética parcial con segundo menor registrado en el domicilio. Ricardo leyó la frase una y otra vez. Segundo menor, domicilio, compatibilidad genética. Sus manos comenzaron a temblar. No entendía todo, pero entendía lo suficiente. Daniel no era solo el hijo de la empleada. Y Sofía no era la única niña en esa casa con la sangre Álvarez. El pasado que había enterrado acababa de abrir una puerta. Y detrás de esa puerta había una verdad que estaba a punto de destruirlo todo. El aire en la mansión Álvarez se volvió más pesado después de aquel descubrimiento. Ricardo ya no era el mismo hombre. Caminaba por los pasillos como alguien que ya no confiaba en nada de lo que veía. Las palabras del informe médico seguían golpeando su mente una y otra vez. Compatibilidad genética parcial. Segundo menor. No podía concentrarse. No podía respirar con calma. Y lo peor, no podía mirar a su hija igual que antes. Esa noche, decidió enfrentarse a Marta. La encontró en la cocina, limpiando en silencio. Daniel dormía en una habitación pequeña cerca del pasillo. Sofía estaba en su cuarto. La casa estaba en calma, pero dentro de Ricardo había una tormenta. «Necesito hablar contigo», dijo él con voz dura. Marta se giró lentamente. «¿Ocurre algo, señor?» Ricardo no perdió tiempo. «¿Quién es Daniel realmente?» Marta se quedó inmóvil. El trapo en sus manos cayó al suelo. «Es mi hijo, usted lo sabe». Ricardo dio un paso más cerca. «No estoy hablando de eso». Silencio. Un silencio largo. Incómodo. Marta bajó la mirada. Sus manos temblaban. «Señor, no sé qué está pensando». Ricardo sacó los documentos. «Explícame esto». Marta los miró, y en ese momento supo que ya no podía escapar. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Yo no quería que esto pasara así», susurró. Ricardo apretó la mandíbula. «Habla». Marta respiró hondo, y lo dijo. La verdad, una noche de hace años, cuando la casa estaba llena de dolor, cuando Elena aún vivía, pero la relación ya estaba rota. Un momento de confusión, un secreto enterrado demasiado rápido, y un resultado que cambió 2 vidas para siempre. Ricardo escuchaba en silencio, sin interrumpir, sin moverse. Cuando Marta terminó, la casa parecía más fría que nunca. Ricardo dio un paso atrás. «¿Estás diciendo qué?» No pudo terminar la frase. Marta sintió llorando. Daniel es su hijo. El mundo de Ricardo se rompió en ese instante. No era solo una traición al pasado. Era una realidad que había estado frente a él todo el tiempo. El niño a que prohibió acercarse a su hija. Era su propio hijo. Sofía no era solo una niña jugando con un amigo. Estaba jugando con su hermano. Ricardo cayó en una silla, sin fuerza. Por primera vez en su vida, el dinero no servía para nada. El poder no servía para nada. Solo había culpa,
dolor, y un silencio que gritaba más fuerte que cualquier palabra. Mientras tanto, en otra habitación, Sofía escuchó gritos lejanos. Se levantó asustada, y vio a Daniel despierto también. ¿Qué pasa?, preguntó él. Sofía no supo responder. Solo sintió algo extraño en el pecho, como si su mundo estuviera a punto de cambiar para siempre. Y afuera, en el pasillo oscuro, Ricardo entendía algo terrible. No había perdido dinero, había perdido años. Y ahora, tenía que enfrentar las consecuencias de haberlos ignorado. La madrugada en la mansión Álvarez no trajo paz, solo silencio. Un silencio diferente al de otras noches, porque esta vez estaba lleno de verdades que dolían demasiado para ser ignoradas. Ricardo permaneció sentado en la oscuridad de su despacho durante horas, sin moverse, sin hablar, solo mirando un punto fijo, como si su mente intentara escapar de lo que acababa de escuchar, pero no pudiera. Daniel es su hijo. Esa frase seguía repitiéndose en su cabeza como un eco interminable. El niño al que había rechazado, el niño al que había apartado de su hija, el niño al que había tratado como inferior, era su propia sangre. Cuando el sol comenzó a salir, Ricardo finalmente se levantó. Sus pasos eran lentos, pesados, no como el poderoso empresario que todos respetaban, sino como un hombre roto. Caminó por el pasillo hacia las habitaciones de los niños. Se detuvo frente a la puerta de Sofía. Respiró hondo y entró. Sofía estaba sentada en la cama, abrazando sus rodillas. Daniel estaba a su lado, en silencio. Ambos lo miraron al mismo tiempo, pero no dijeron nada. Ricardo abrió la boca, pero no le salieron palabras. Por primera vez en su vida, no sabía cómo hablar. Finalmente, susurró: «Yo he cometido muchos errores». Sofía bajó la mirada. Daniel se quedó inmóvil. Ricardo dio un paso adelante. «Te prohibí tener a tu hermano cerca, sin saber la verdad». Sofía levantó la cabeza lentamente. «¿Mi hermano?». Ricardo asintió, con lágrimas en los ojos. «Sí, Daniel es tu hermano». El silencio que siguió fue profundo, doloroso. Sofía miró a Daniel como si lo viera por primera vez, y luego lloró. Pero no era solo tristeza. Era confusión, alivio y rabia al mismo tiempo. «¿Por qué no nos lo dijiste antes?», gritó ella. Ricardo cerró los ojos. «Porque fui egoísta, porque pensé que el dinero podía controlar todo, incluso la verdad». Daniel no dijo nada, pero sus ojos estaban llenos de lágrimas. Marta apareció a la puerta, observando la escena con el corazón roto. Nadie sabía cómo arreglar lo que había pasado. Nadie tenía una solución rápida, porque algunas heridas no se curan con palabras, se curan con tiempo. Ricardo se arrodilló lentamente frente a sus hijos. «No puedo cambiar el pasado, pero puedo intentar estar aquí ahora». Sofía lo miró con dolor. «Ahora ya no es suficiente». Esa frase lo atravesó como un cuchillo, porque era verdad. El tiempo perdido no se recupera. Los años de ausencia no vuelven. Pero en medio del dolor, algo pequeño empezó a nacer. Daniel dio un paso hacia adelante, luego otro, y finalmente susurró: «Yo no quiero más peleas». Ricardo lo miró, y por primera vez lo abrazó. Un abrazo torpe, tímido, pero real. Sofía dudó. Luego también se acercó. Y en ese momento, por primera vez en años, la familia Álvarez no era perfecta, pero estaba junta. Días después, la mansión cambió. Las reglas duras desaparecieron poco a poco. Las risas volvieron. No porque todo estuviera arreglado, sino porque por fin estaban intentando sanar. Ricardo dejó el trabajo por un tiempo. Aprendió a escuchar, a jugar, a pedir perdón sin orgullo. Y entendió algo que nunca había entendido antes. El amor no llega cuando todo está bien. Llega cuando decides quedarte a pesar de todo lo roto. Una tarde, los tres niños estaban en el jardín: Sofía, Daniel y su padre, riendo juntos, sin miedo, sin secretos, solo vida. Ricardo miró el cielo y pensó en todo lo que había perdido, y en todo lo que aún podía recuperar. Porque a veces, la familia no se pierde por completo, solo espera ser reconstruida. Rombo Azul Pequeño Final. Pregunta emocional. Si descubrieras que alguien a quien rechazaste toda tu vida
era en realidad tu propia familia. ¿Tendrías el valor de pedir perdón, aunque ya sea demasiado tarde?